Buen día, mi nombre es Cristina Gómez Mendoza y me corresponde abordar el tema de patología benigna y maligna de mama para la asignatura de ginecología y obstetricia. Como primer punto tenemos nuestro temario, vamos a abarcar 9 rubros, entre ellos el primero la valoración de un tumor mamario y del 2 al 8 están las patologías benignas, lo que son los quistes, fibroadenomas, tumores piloides, papiloma intraductal, cambios fibroquísticos, hiperplasia ductal y lobular, la infección mamaria y por último la patología maligna de mama. De cada uno pues, ya vendrán sus características clínicas, su forma de diagnóstico y obviamente su tratamiento. Empezando con el primer tema, la valoración de un tumor mamario. Eh, Iniciamos las generalidades para la patología mamaria en general. ¿En qué nos vamos a fijar primero? En la exploración física. Si bien esta no permite distinguir entre un tumor, si un tumor mamario es sólido, quístico, benigno o maligno, los datos de la exploración física interpretados en conjunto con los resultados imagenológicos o histopatológicos contribuyen considerablemente a lo que son las tomas de decisiones tanto diagnósticas como terapéuticas. Entonces, bueno, la exploración física de la mama va a comenzar con la inspección de la misma en busca de lo que son depresiones, retracción del pezón y cambios en la piel de la mama. Asimismo, hay que tomar en cuenta o tomar nota de la ubicación exacta de cualquier tumor, de acuerdo a su posición correspondiente según la carátula del reloj. Se mide también su eje longitudinal con una regla o un calibrador, y asimismo se mide la distancia que hay entre el centro del pezón y el centro del tumor. Esto debido a que, al abordar patología de mama, a veces, no es abordado por un solo especialista, un solo médico general, sino requiere de un abordaje multidisciplinario, y es para que crear un lenguaje técnico donde todos se puedan entender. Aquí les puse un ejemplo en la parte inferior derecha y el ejemplo de cómo se redactaría la localización del tumor. Tumor de la mama izquierda de 2.5 centímetros de longitud a las 2 según la carátula del reloj y que se encuentra a 6 centímetros del pezón. También en la exploración física cabe resaltar características de benignidad que nos pueden orientar también hacia el diagnóstico, como si el tumor es uniforme, es redondo y móvil, y así ayudar a tomar una decisión, si extirpar el tumor o mantener la lesión bajo observación. Durante la exploración física, bueno, también se valorará o se examinará las axilas, las fosas intraclavicular y supraclavicular en busca de ganglios, centinela. Un punto importante que abordé en esta sección fue la secreción del pezón y la mastalgia, porque son signos y síntomas característicos de la patología de mama. En la secreción del pezón se dice que al menos 40% de las mujeres premenopáusicas, un 55% de las que han tenido hijos y un 74% de las que han alimentado con seno materno los últimos 2 años anteriores, se les es posible exprimir líquido de los conductos del pezón. Este líquido, por lo general, proviene de varios conductos y puede ser desde blanco lechoso hasta verde oscuro o pardo. Pero a lo que nosotros nos interesa en este tema es lo que se conoce como la secreción patológica del pezón.
que es la salida espontánea de material de un solo conducto y que es de aspecto ceroso o hemático. A dicha secreción se le puede hacer un estudio citológico, eh, aunque, bueno, es una controversia porque las muestras del líquido de pezón son acelulares en un 25% de los casos y por lo tanto no permite excluir un cáncer de fondo. No obstante, cuando se observan células malignas, se significa la existencia de cáncer. Otro punto importante es la mastalgia. La frecuencia del dolor mamario es de alrededor de un 66% y es mayor en mujeres con menopausia que en mujeres jóvenes. La mastalgia por lo regular se clasifica en dos grandes rubros, la cíclica y la no cíclica. La mastalgia no cíclica a menudo es circunscrita y no tiene relación con lo que es el ciclo menstrual. La causa más frecuente de este tipo es el quiste simple, pero algunos cánceres de mama se acompañan con un dolor de mama focal. Por consiguiente, es una molestia que va a requerir de una valoración más detallada. Por el contrario, lo que es la mastalgia cíclica suele ser bilateral, difusa y más intensa al final de la fase lútea del ciclo menstrual, perdón. Desaparece con el inicio de la menstruación. En el caso de lo que es la mastalgia clínica o cíclica, no se requiere de una valoración específica y su tratamiento es sintomático con antiinflamatorios no esteroideos. Para tener un panorama general, también abarqué en este primer punto los estudios de imagen más usados en lo que es patología de mama. Bueno, entonces los estudios comienzan por una mastografía que comprende amplificación, compresión o toma de proyecciones adicionales a lo que es las más comunes, la oblicua lateral y la craneal caudal del tejido mamario. Otro de los más usados es la ecografía, que es de gran utilidad para determinar si un tipo de masa es quística principalmente o sólida y forma parte de casi todos los algoritmos de diagnóstico de las patologías que veremos a continuación. Ciertas características de los tumores en la ecografía nos van a hacer pensar si se trata de un tumor cancerígeno o si se trata de un tumor benigno, como los bordes irregulares y los ecos internos que sugieren cáncer. La valoración de un tumor sólido mamario va a concluir con una biopsia con aguja. Las biopsias se pueden realizar, bueno, se deben realizar cuando menos 2 semanas antes de llevar a cabo los estudios de imágenes anteriores, como la ecografía o la mastografía, o cuando menos, o después de ellos, ¿no? Ya que los traumatismos resultantes de los tejidos a causa de la biopsia mamaria nos pueden dar en la imagen falsos hallazgos cancerígenos. Entonces, bueno, tenemos que la biopsia mamaria la vamos a dividir en dos, la que es con aspiración con aguja fina, conocida como FNA, y lo que es la biopsia con aguja cortante, perdón. La FNA o biopsia con aguja fina es más rápida y más barata que la contraparte, pero la probabilidad de obtener un diagnóstico específico es menor y tiene mayor índice de muestras insuficientes.
Por el contrario, lo que es la biopsia con aguja cortante se realiza con un dispositivo automático que extrae un solo fragmento de tejido a la vez o bien con un sistema que utiliza un aspirador y que una vez que se coloca en el sitio del tumor va a darnos varios fragmentos. Por lo general se prefiere a la biopsia con se prefiere biopsiar al tumor sólido antes de su extirpación, porque el resultado de la biopsia puede contribuir considerablemente a lo que es la planeación quirúrgica. La combinación de lo que es la exploración física que ya vimos, los estudios de imagen y la biopsia con aguja se denomina prueba triple. Cuando estos tres métodos sugieren una lesión benigna, o un cáncer mamario, se dice que la prueba es concordante. Una prueba triple benigna concordante tiene una precisión de más del 99% y los tumores mamarios que caen dentro de estas categorías, bueno, se pueden mantener bajo observación realizando exploraciones clínicas a intervalos de cada 6 meses. Una vez visto este panorama general, vamos a entrar ahora de lleno a lo que es la patología benigna. Como definición, se entiende por patología benigna a un grupo de alteraciones en el tejido mamario, las cuales no tienen la capacidad de diseminarse, que corresponden a mecanismos de tipo hormonal, factores externos como lo son hábitos nutricionales y estilos de vida, que que interactúan entre sí y van creando un grupo de signos y síntomas que va a ser muy variado. Se manifiestan, sobre todo por dolor mamario, masas, nodularidad, turgencia, irritabilidad, secreción y descarga, por el pezón y o inflamación, eh, e infección. En algunos casos, este tipo de patologías benignas pueden elevar el riesgo de patología mamaria maligna. El primero de ellos que revisaremos son los quistes. La mayor parte de los quistes mamarios se originan por metaplasia apócrina de los acinos lobulares, perdón. Por lo general se revisten de una sola capa de epitelio que puede ser ya sea plano o cilíndrico. La frecuencia de quistes mamarios alcanza su punto máximo entre lo que son los 40 y los 50 años de edad. Y se calcula que la frecuencia de quistes mamarios palpables durante toda la vida es cercana a lo que es el 7%. Los quistes mamarios se diagnostican y se clasifican por medio del examen ecográfico. Existen tres tipos de quistes: los simples, los complicados y los complejos. Los quistes simples son ecolúcidos y poseen bordes uniformes. Estas lesiones no requieren de un tratamiento especial ni tampoco es necesario vigilarlas, pero se pueden aspirar cuando son dolorosas. Los quistes se pueden someter de nuevo a otros estudios de imagen y volver a aspirar, pero los quistes que son sintomáticos y recurrentes deben ser extirpados. Los quistes, ahora los complicados, presentan ecos internos en la ecografía y algunas veces son idénticos a lo que son los tumores sólidos. Estos ecos internos son causados por restos proteináceos, pero todos los quistes complicados se deben aspirar. El material aspirado se cultiva cuando es purulento o se somete a un estudio citológico. Cuando existen características clínicas o imagenológicas preocupantes, perdón. Cuando la anomalía ecográfica no desaparece por completo después de la aspiración, casi siempre se realiza con una biopsia con aguja cortante para descartar el cáncer. Los quistes complejos presentan tabiques o masas intraquísticas en la ecografía y lo más conveniente o la recomendación de la bibliografía es extirpar estos quistes completos.
complejos, perdón. La siguiente patología es el fibroadenoma. Se trata de un tumor mixto epitelial de tejido conjuntivo que se presenta normalmente en algunas bibliografías lo manejan antes de los 25 años, otras como por ejemplo la guía de práctica clínica lo maneja en un rango de edad de los 20 a los 40 años de edad, pero bueno, en general su crecimiento es lento, pueden desarrollarse rápido en diferentes situaciones, como por ejemplo en la adolescencia, el embarazo y la premenopausia por el estímulo estrogénico, ya que son neoplasias estrógeno dependientes. Algunas se diagnostican cuando se encuentran como un hallazgo radiológico. Las características clínicas de este tipo de patología o de este tipo de tumor, tenemos que es un tumor delimitable, es móvil, es duro, no adherido, no doloroso, suele ser liso, más frecuente encontrarlo en el cuadrante superior externo, de una longitud de 2 a 5 centímetros y que puede llegar a ser múltiple en el 20% de los casos. El diagnóstico, se efectúa generalmente mediante la autoexploración de la paciente y ya, para nosotros hacer el diagnóstico como tal, tenemos la ecosonografía, que nos puede ayudar a diferenciar de un tumor sólido, como es el fibroadenoma, a un tumor quístico. El tratamiento final es la extirpación mediante la biopsia excisional. Para su extirpación se recomienda realizar una incisión periareolar y solo se realizará submamaria en aquellos fibroadenomas que presenten un gran tamaño. Los fibroadenomas pequeños puede ser útil el manejo conservador, evaluando el crecimiento o no del fibroadenoma, especialmente en aquellas pacientes adolescentes en quien existe una reducción del fibroadenoma en aproximadamente un 52% de los casos. Ahora bien, lo que son los tumores filoides constituyen el 1 al 5% de las neoplasias mamarias. La edad promedio de diagnóstico es a los 40 años. Se trata de una masa palpable, indolora, única, y bilateral. La piel, puede estar brillante, tensa y adelgazada con venas de aspecto varicoso. Los tumores filoides se clasifican en benignos, intermedios o malignos, y esto según el grado de atipia de las células del estroma, el número de mitosis, las características de los bordes del tumor y la abundancia de células del estroma. Los tumores filoides benignos son lesiones de bajo grado. Se caracterizan por un aumento en la celularidad del estroma con atipia celular baja o leve, tasa mitótica baja y ausencia de sobrecrecimiento estromal. Son las principales características. Los borderline o intermedios se caracterizan por un mayor grado de celularidad y atipia del estroma, bordes microscópicamente infiltrantes y una tasa mitótica de 5 a 9 por 10 campos de aumento, pero sin lo que es el sobrecrecimiento estromal. Por último, los tumores filoides malignos son lesiones de alto grado que se caracterizan por una marcada celularidad y atipia del estroma, bordes infiltrantes, tasa mitótica elevada, por lo general arriba de los 10 por 10 campos, y lo que es más importante, áreas de sobrecrecimiento estromal que no se observan en tumores benignos o los borderline. Eh,
El diagnóstico, encontré que los estudios de imagen no distinguen entre benignidad y malignidad. Y bueno, en el tratamiento, el más específico es la resección amplia de la tumoración con un margen mínimo de 1 centímetro. Esto es mínimo, sin embargo, se recomienda que el margen sea de 2 a 3 centímetros aproximadamente. No hay que olvidar que los tumores filoides no metastizan ganglios axilares y casi nunca a órganos a distancia. Además, no son radiosensibles y responden una quimioterapia en menos del 5 al 10% de los casos. El papiloma intraductal hace referencia a proliferaciones exofíticas en la pared de los conductos galactóforos principales. Equivale a 1.5 al 2.5% de los tumores benignos, pero se considera la causa más frecuente de descarga patológica del pezón y la edad promedio de diagnóstico es a los 40 años. Como características clínicas son tumores solitarios y vamos a tener la descarga del pezón de tipo sanguinolenta o sanguínea. Ajá. El diagnóstico se hace a través de la galactografía y el tratamiento consiste en la extirpación quirúrgica del tumor. Ahora, la siguiente patología son los cambios fibroquísticos. Esta es la patología mamaria más frecuente equivale al 30 a 50% de las premenopáusicas lo presentan. Se manifiesta principalmente por mastalgia bilateral premenstrual, endurecimiento del tejido mamario con nodularidad y galactorrea en un 10%. La fisiopatología está determinada por el predominio de estrógenos y deficiencia de progesterona, que originan proliferación del tejido conectivo, a lo que le sigue proliferación epitelial. Y bueno, también se mencionan diferentes factores etiológicos en la bibliografía, como es la hiperprolactinemia, el consumo de grasas saturadas y la ingestión de metilsantinas, como lo son el café, el chocolate y los refrescos de cola. Lo que son las metilsantinas inhiben el adenosín 5-monofosfato cíclico o AMPC y el guanosín 5-monofosfato cíclico fosfodiesterasa o GMPC, conduciendo a una acumulación de cantidades incrementadas de estos dos componentes que conducen finalmente a cambios fibroquísticos de la mama. Este padecimiento tiene 3 etapas evolutivas, principalmente lo que es la masoplastia o microquiste, que se presenta como una mastalgia en forma premenstrual y con moderada fibrosis estromal, palpándose como un tapizado de nodulillos hasta de 3 milímetros. Puede ser focal o difuso o en el cuadrante superior externo de una o ambas mamas. La segunda etapa evolutiva es la adenosis o el endurecimiento mamario por la fibrosis progresiva con proliferación del tejido glandular, palpándose nódulos de hasta 6 a 7 milímetros, siendo la etapa más frecuente de hacer el diagnóstico. Cursa con mastalgia que se prolonga casi todo el mes, pudiéndose encontrar moderadamente tensión en la mama o rigidez. Y por último, lo que es la fase quística o escleroquística, que es cuando se forman quistes, cursando con mastalgia severa y también rigidez de la mama. Ok, el diagnóstico casi siempre es clínico, la ecosonografía puede ser útil. Se pueden puncionar los quistes cuando sea posible,
sobre todo cuando estos midan más de 1 centímetro, obteniendo al aspirar un líquido amarillento y con apariencia de suero. Una biopsia debe utilizarse solo para descartar cáncer. Y bueno, en la ecosonografía, se pueden observar masas múltiples anecoicas o quísticas que las van a diferenciar del tumor sólido, como el fibroadenoma o un cáncer. Bueno, el tratamiento para esta patología, como es un poco más extenso, lo puse en una diapositiva aparte, pero, tiene la finalidad de aliviar 3 aspectos fundamentales, lo que es el dolor, la reducción o desaparición de la nodularidad y la reducción de la rigidez mamaria. Y para esto vamos a tener, 2 tipos de tratamiento. Número uno, lo que son las medidas generales, evitar los traumatismos de la mama, uso de sostén día y noche que proporcione una buena, protección y apoyo. Es importante bajar de peso en caso de que haya obesidad y evitar la ingesta de metilxantinas, como ya lo vimos, que se encuentran en café otra vez, en café, chocolates, té negro y pues, la Coca-Cola, ¿no? Debe elegirse un tratamiento de los siguientes de acuerdo a la severidad de los síntomas, la tolerancia del paciente y la experiencia que nosotros tengamos en el uso de estos medicamentos. El lo primero es, la vitamina E. Se recomienda una grajea por día, de 3 a 6 meses. Los antiinflamatorios, como lo son el Naproxen, el ácido acetilsalicílico o el piroxicam cuando exista dolor. A estos 2 anteriores se les puede agregar la clormadinona, 2 miligramos por día, o la medroxiprogesterona, el 16 del 16º al 25 día del ciclo menstrual, aproximadamente por un tiempo de 3 a 6 meses. Otro tipo de medicamentos utilizados en esta patología son los anticonceptivos orales. Son de elección los combinados de dosis bajas de estrógenos con un progestágeno, cuando el paciente requiere adicionalmente un método de planificación familiar. Los agonistas dopaminérgicos, em, mm, son los que se utilizan de primera línea o de primera elección cuando se detecta galactorrea o hiperprolactinemia. Los que más se utilizan son la bromocriptina 1 a 2 comprimidos de 2.5 miligramos por día, eh, o bien, la lisurida 1 a 2 comprimidos de 0.2 miligramos por día de 3 a 6 meses. Otro medicamento utilizado es el tamoxifen, 1 a 2 tabletas de 10 miligramos por día de 3 a 6 meses. Y la cirugía será el último recurso, debiéndose realizar una mastectomía simple bilateral. La siguiente patología es la hiperplasia ductal y, la hiperplasia ductal y lobular. Bueno, tenemos que, los conductos terminales y los acinos de los lóbulos van a surgir cambios proliferativos. Los conductos germinales o acinos se llenan de células que poco a poco se van a transformar en células con atipia nuclear. Este fenómeno se conoce como tal como hiperplasia ductal atípica o hiperplasia lobular atípica, respectivamente. Conforme más conductos terminales o acinos se dañen, el fenómeno se denomina o se va a denominar posteriormente carcinoma ductal in situ o carcinoma lobular in situ, perdón.
Mujeres con hiperplasia epitelial típica, o sea, que todavía no hay atipia nuclear, tienen un riesgo relativo de padecer cáncer mamario de 1.5, mientras que aquellas con hiperplasia atípica, su riesgo relativo aumenta a 4.5. Eh, la última, sí, bueno, la última patología benigna que vemos son las infecciones mamarias. Por lo general se pueden dividir en 2 grandes grupos, lo que son las puerperales, que aparecen durante el embarazo, la lactancia y las no puerperales. Eh, en las puerperales, las mujeres con este tipo de infección es de tipo estafilocócica, se caracteriza por clínicamente un eritema caliente, doloroso y difuso, signos generalizados de infección, como lo son la fiebre, el malestar general, mialgias y leucocitosis. Se recomienda de forma general o como tratamiento la antibioticoterapia, ya sea de forma oral o intravenosa, según los requerimientos del paciente. Y, como medidas generales, principalmente, se recomienda que las mujeres con mastitis puerperal deben continuar alimentando de seno materno a su hijo o bien sacando la leche durante el tratamiento para evitar la estasis láctea, que contribuye a que la infección avance. Los pezones agrietados o escoriados ofrecen una vía de entrada a las bacterias y también se deben de tratar con lociones o pomadas de lanolina. En la parte de abajo les puse una tablita con la antibioticoterapia de referencia para este tipo de infección. Ahora, en el caso de las no corporales, las vamos a dividir en celulitis y abscesos. La celulitis no complicada de una mama no puerperal es una enfermedad rara, por lo que su presencia obliga a realizar estudios de imagen o biopsias para excluir la posibilidad de un cáncer mamario de tipo inflamatorio. Los abscesos mamarios no corporales por lo general se clasifican en 2 tipos, los periféricos o los subareolares. Los abscesos periféricos casi siempre se presentan por infecciones cutáneas, como son la foliculitis o la infección de un quiste epidérmico, o de la infección o de las glándulas de Montgomery. Estos abscesos desaparecen con simple drenaje y por el contrario, los abscesos subareolares se originan en los conductos lactíferos obstruidos con queratina detrás del pezón. El absceso mismo casi siempre aparece debajo de la areola y con frecuencia los abscesos múltiples forman fístulas entre ellos. El drenaje simple tiene una recurrencia del 38% y el tratamiento más efectivo requiere de la incisión del conducto subariolar con la extirpación de las fístulas. En general, el drenaje quirúrgico de un absceso mamario debe acompañarse de una biopsia de la pared del absceso, puesto que algunos cánceres se manifiestan como abscesos. Ya lo dije. Y en este caso, también les puse los fármacos que se utilizan para la mastitis no puerperal. El medicamento, la dosis, la vía de administración, la frecuencia y la duración de tratamiento, que como pueden ver en ambas infecciones va de los 10 a los 14 días. Antes de pasar a la patología maligna,
Les incluí esta tablita donde, se clasifican todas las patologías benignas que vimos, pero, como la guía de práctica clínica las clasifica, ¿no? En lesiones no proliferativas, las lesiones proliferativas, pero que todavía no hay atipia, y las lesiones proliferativas con atipia, lo que hablábamos, la hiperplasia lobular atípica, donde ya hay un cambio, en un cambio estructural de la célula, o la hiperplasia ductal atípica, pero que todavía no podemos denominar un carcinoma como tal. Ahora vamos a pasar ya a lo que es la patología maligna, el cáncer de mama. Se define el cáncer de mama como una proliferación acelerada e incontrolada de las células del epitelio glandular, perdón. Son células que han aumentado enormemente su capacidad reproductiva. Las células del cáncer de mama pueden diseminarse a través de lo que es la sangre o de los vasos linfáticos y llegar a otras partes del cuerpo, adherirse a los tejidos y crecer formando metástasis. Es una enfermedad de gran magnitud considerada como uno de los principales problemas de salud pública del mundo. La Organización Mundial de la Salud considera que es una de las causas principales de muerte de la población. Y bueno, el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en la mujer en los países desarrollados y en vías de desarrollo. En nuestro país, actualmente, el carcinoma mamario es la neoplasia maligna invasora más común y es la causa más frecuente de muerte por enfermedad maligna en la mujer, constituyendo el 20 al 25% de todos los cánceres en la mujer y contribuyendo con un 15 a 20% en la mortalidad por cáncer general. En México, bueno, los estados de Colima, Campeche y Aguascalientes son los de mayor incidencia, esto en los datos de 2015, reportándose a nivel nacional 18.80 casos nuevos por cada 100.000 personas. Factores de riesgo para cáncer de mama, como podemos ver, es una lista amplia. Uno de los principales, bueno, te los voy a decir todos, es ser raza blanca, tener menarquía precoz antes de los 10 años, menopausia tardía después de los 52, nuliparidad, edad mayor a 30 años al tener el primer hijo, una dieta rica en grasas, alcoholismo, antecedentes personales de enfermedad benigna mamaria, antecedentes familiares de un familiar directo de cáncer de mama, hermana, mamá, historia personal de cáncer en la mama contralateral, en el ovario o en el endometrio. Y la edad. En promedio en México y en Jalisco es desde los 48 a 51 años. En otros países suele ser arriba de los 50 y en algunos desarrollados de los 60 aproximadamente. El sexo, obviamente, femenino, del 99 a 99.5% de los pacientes. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que existe la misma patología en varones y el factor genético en las mutaciones de BRCA1 y BRCA2, que se consideran genes supresores de tumores y están íntimamente ligados al cáncer de mama. Clínicamente, hay que recordar o tener bien a la mano los factores que nos van a dar la sospecha de cáncer. Un tumor que sea de corta evolución, que sea irregular, que no sea doloroso, que sea duro y fijo, nos puede estar llamando la atención,
que haya secreción sanguinolenta por el pezón, la secreción patológica de la que habíamos hablado, cambios en el pezón, ulceraciones, versión, o cualquier otro, también lo tenemos que registrar y estar atentos. Y la presencia de ganglios, palpables en axila, especialmente si son duros y fijos. Ya habíamos hablado de las pruebas diagnósticas para patología, de mama en general. Este es para el diagnóstico específicamente de cáncer de mama. Recordemos que el diagnóstico no solo nos lo va a dar los estudios de imagen, hay que tener clínica, hay que tener estudios de imagen y hay que tener biopsia. En caso de los estudios de imagen, la mastografía sigue formando el gold estándar. Recordemos que consiste en la toma de una radiografía de tejidos blandos de la mama impresa en una placa de rayos X. Y las tomas más comunes son la medio-lateral oblicuas y la cefalocaudal de la mama derecha y la izquierda. Pero cuando vamos a indicar la mastografía, bueno, dependiendo el tipo de edad y los factores de riesgo, las indicaciones son las siguientes. En mujeres asintomáticas de más de 40 años, según su historia familiar, sería de una cada dos años, más o menos. Mujeres sintomáticas de 30 a 40 años también deben hacerse una mastografía. Mujeres con una sospecha real de lesión, sin importar la edad. Y por último, mujeres menores de 20 años en caso de tumoración, de desarrollo acelerado con ultrasonido y signos francos de lesión maligna. En todos los en todos los casos, los hallazgos de la mastografía se verán, de la siguiente manera. Primero, el contenido del tejido mamario versus la cantidad de grasa, y se observan las diferentes densidades en cuanto, a la placa. Por ejemplo, en la imagen inferior derecha podemos ver las diferentes densidades y cómo, la última imagen es más sugestiva, por ejemplo, para cáncer en este caso. Hay que ver la arquitectura del parénquima mamario, que nos permite ver, la existencia de nódulos, sus características en cuanto a la densidad, sus bordes, sus contornos, sus límites y la presencia de lo que son las microcalcificaciones. Ahora, el ultrasonido. Este estudio realizado con un ecógrafo de alta resolución nos puede mostrar una imagen anecoica o quística de contenido líquido o visualizar si tiene ecos internos con partes sólidas, y partes líquidas en su interior, lo cual nos va a estar, llamando la atención para acá. Sí, como dije, si la textura es sólida o hipercoica y sus bordes son irregulares, elevan esta posibilidad o esta sospecha, como lo vemos en la primera imagen a su mano izquierda. Bueno, vamos a ver algo así, que no es como el fibroadenoma sólido, que es un poco, más redondeado, sus bordes no tan irregulares. Eh, bueno, esas serían algunas diferencias. Y, también, si al aplicar el Doppler color se observa vascularidad intra y perilesional. Aquí tenemos también del otro lado la imagen de un ultrasonido Doppler, donde nos está indicando, la vascularidad de un tumor propio ya sospechoso o cancerígeno. El ultrasonido está indicado en mujeres y hombres de cualquier edad, con cualquier tipo de problema mamario, no solo, cáncer, como ya vimos.
No lo puse en la diapositiva, pero lo comento. Otro de los estudios que se puede realizar es la resonancia magnética nuclear. Este procedimiento está reservado para casos especiales con duda no concluyente de ultrasonido y mamografía. Tiene grandes ventajas en delimitar el tumor, o ver si hay una invasión a tejidos profundos, y tiene también una buena resolución. Ahora aquí tenemos uno de los algoritmos presentados en las guías de práctica clínica para la patología maligna de mama en el primer nivel de atención. Hablamos de una historia clínica y un examen físico minucioso, de valorar la tumoración, de practicar el ultrasonido y la mastografía, y si los resultados resultan anormales o en una categoría de BRAF 3 o más, derivar al siguiente nivel de atención, o bien mantener esta tumoración en una evaluación constante y programar una exploración física o clínica posterior a la paciente, dependiendo todo esto de los resultados del ultrasonido y la mastografía de las imágenes. Ahora tenemos como siguiente punto, les anexé la clasificación del BIRAT, que normalmente toma en cuenta solo los estudios imágenes. Como podemos ver, se divide en categorías que van del 0 a 6. La categoría 0, los resultados son incompletos, se necesitan imágenes adicionales para una categorización definitiva. Las acciones podrían ser tomar diferentes proyecciones mastográficas o bien usar el ultrasonido o la resonancia magnética. La categoría 1 es negativa, lo que significa que ambas mamas son simétricas y no se observan nódulos, distorsiones de la arquitectura ni calcificaciones sospechosas. Se recomienda mastografía rutinaria de detección posteriormente. La categoría 2 son hallazgos benignos, lesiones 100% benignas. Se incluyen todas las calcificaciones secretoras múltiples, ganglios intramamarios, implantes, quistes, lipomas, etcétera. Pero también se recomienda una mastografía rutinaria de detección posterior. A partir de la categoría 3, es lo que veíamos en el algoritmo pasado, que ya se deriva la atención al médico especialista porque, bueno, ya vienen los hallazgos probablemente benignos. Menos del 2% de las lesiones serán positivas para malignidad. Los hallazgos no se pueden asegurar al 100% que sean benignos. Eh, Hay nódulos sólidos circunscritos no calcificados, las asimetrías focales y los grupos de microcalcificaciones redondas o puntiformes, y desde ahí se deriva al médico especialista. La categoría 4 se considera probablemente maligna, un valor predictivo positivo para cáncer entre el 29 al 34%. Para todos se recomienda la realización de biopsia a partir de esta categoría. A su vez se divide en 4A, B o C. El 4A es un hallazgo mamográfico que requiere biopsia, pero con una baja sospecha de malignidad. La B, sospecha intermedia de malignidad. Y la C, preocupación moderada, pero no clásica de malignidad, como en la categoría 5. La categoría 5 pues ya es una categoría altamente sugestiva de malignidad, más del 90% de malignidad. Lesiones que son casi con certeza representativas de carcinoma de mama.
Los hallazgos pueden ser nódulos irregulares, estipulados o calcificaciones finas en distribución lineal o segmentaria. La categoría 6, por último, es la malignidad confirmada histológicamente, pero antes de iniciarse un tratamiento definitivo. Incluye todos los casos de malignidad demostrados por biopsia y que son corroborados por imagen. También les anexé la estadificación del cáncer mamario. La estadificación minuciosa del cáncer mamario es esencial para el pronóstico y planear un tratamiento, o bien comparar los efectos del tratamiento en los estudios clínicos. A cada paciente se les asigna un estadio clínico y otro patológico. El estadio clínico se basa en la exploración física y los hallazgos radiográficos junto con la clasificación pasada que vimos, mientras que el estado o estadio patológico lo datan lo que son las medidas reales del tumor y el estudio histopatológico de los ganglios linfáticos después de una cirugía primaria. La estadificación quirúrgica del cáncer mamario se basa en el sistema que vemos aquí, el TNM, que comprende el tamaño del tumor primario, que es la T, la presencia de metástasis en los ganglios linfáticos regionales, que sería la N, y la metástasis a distancia, que sería la letra M. No voy a ahondar mucho en esta clasificación, sin embargo, hay que tener en cuenta los estadios generales. El estadio 0 describe una enfermedad que se limita a los conductos y globulillos del tejido mamario y que no se ha diseminado al tejido circundante de la mama. También se denomina cáncer no invasivo o in situ. El estadio 1A es el tumor es pequeño, invasivo y no se ha diseminado a ganglios linfáticos. El 1B es cáncer que se ha diseminado solo a los ganglios linfáticos y mide más de 0.2 milímetros, pero menos de 2 milímetros. No hay evidencia de tumor en la mama o el tumor de la mama mide 20 milímetros o menos. El estadio 3A ya requiere más condiciones, perdón, 2A, 2A, estamos en 1A, 1B, 2A, requiere ya diferentes condiciones, como lo son que no haya evidencia de un tumor en la mama, pero el cáncer se ha diseminado a un número de 1 a 3 ganglios linfáticos axilares, no se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Eso es 2A. El tumor mide 20 milímetros o menos y se ha diseminado a ganglios linfáticos axilares. El tumor mide más de 20 milímetros, pero menos de 50 milímetros y no se ha diseminado a ganglios linfáticos o axilares. El estadio 2B representa cualquiera de estas condiciones. El tumor mide más de 20 milímetros, pero menos de 50 y se ha diseminado a un número de 1 a 3 ganglios linfáticos axilares. O bien, el tumor mide más de 50 milímetros, pero no se ha diseminado a ganglios linfáticos axilares. Estadio 3A. El cáncer de cualquier tamaño se ha diseminado a un número de 4 a 9 ganglios linfáticos axilares o a los ganglios linfáticos mamarios internos. No se ha diseminado a otras partes del cuerpo. El estadio 3A también puede ser un tumor que sea mayor de 50 milímetros, que se ha diseminado a un número de 1 a 3 ganglios axilares. El estadio 3B
el tumor no se ha diseminado a la pared torácica o ha causado hinchazón o ulceración de la mama, o se diagnostica como cáncer inflamatorio de la mama. Es posible que se haya diseminado o no a un máximo de 9 ganglios linfáticos mamarios internos o axilares, pero no se ha diseminado a otras partes del cuerpo. El estadio 3C, perdón, es un tumor de cualquier tamaño que sea diseminado a 10 o más ganglios linfáticos axilares. Los ganglios linfáticos mamarios internos o los ganglios linfáticos debajo de la clavícula y, bueno, no se ha diseminado a otras partes del cuerpo. El estadio 5 es conocido como el metastásico. El tumor puede tener cualquier tamaño, se ha diseminado a otros órganos como hueso, principalmente hueso, pulmones, cerebro, hígado, ganglios linfáticos distales o pared torácica. El tratamiento para cáncer de mama, yo lo abordé de una forma muy general en esta sola diapositiva, mostrando los principales pilares, pero quiero dejar bien en claro que este tratamiento va a depender mucho de, primero, la clasificación histopatológica del tumor de cada paciente, ¿no? Si se trata de un carcinoma in situ, un carcinoma infiltrante, lobulillar o ductal, o otras formas morfológicas de la histopatología, van a influir mucho en lo que es el tratamiento, al igual que la clasificación o estadificación de los tumores que, que pasamos en la diapositiva pasada. Si es estadio 1, 2, no será igual el tratamiento, así es 3 o si ya es un cáncer de tipo metastásico. Entonces, solo para que tengan en cuenta ese aspecto. Bueno, el cáncer de mama se debe tratar en un ambiente multidisciplinario. eh, que comprende cirujanos, oncólogos médicos y radioterapeutas, entre otros profesionales del área de la salud, que nos ayuden al abordaje de la paciente según su área. Principalmente, uno de los pilares del tratamiento es la intervención quirúrgica. En 1894 se revolucionó el tratamiento del cáncer mamario al demostrar un mejor resultado en pacientes sometidas a una mastectomía radical. Sin embargo, resultados de diferentes estudios clínicos recientes han demostrado mm, una inclinación a favor a una intervención quirúrgica menos agresiva. Se refieren a la tumorectomía. Sin embargo, se ha demostrado que esta tumorectomía debe ser acompañada con radioterapia eh, para el cáncer mamario y así obtener una supervivencia similar que con la mastectomía, de tipo total. Durante la intervención quirúrgica está indicado realizar una disección más extensa de los ganglios linfáticos axilares en los pacientes con un ganglio centinela positivo o con metástasis asociadas axilares, perdón, diagnosticadas por medio de biopsia con aguja. Cabe mencionar que este procedimiento, el eliminar también ganglios linfáticos, puede traer efectos secundarios como linfedema en del 15 al 50% de las mujeres a los que se les practica. También que se acompaña con un dolor persistente de hombro o brazo hasta un 70% de los casos. Después de lo que es la tumorectomía, se aplica radioterapia en la mama completa. Otro de los puntos es la quimioterapia.
Con anterioridad, la quimioterapia se reservaba para los pacientes con metástasis ganglionares y siempre se administraba después de la cirugía definitiva o la intervención quirúrgica. No obstante, estudios clínicos han demostrado que la quimioterapia complementaria también mejora la supervivencia de los pacientes con riesgo elevado y aunque tengan ganglios negativos. Sin embargo, la decisión de administrar quimioterapia cada vez depende más de una serie de características biológicas del tumor. Cuando se utiliza la terapia de tipo complementario, debe administrarse después de la cirugía primaria, pero antes de empezar la radioterapia. La quimioterapia conocida como neocomplementaria se administra antes de la intervención quirúrgica definitiva y cada vez es más popular. Este tipo de quimioterapia permite valorar la sensibilidad de un determinado tumor a ciertos fármacos y la reducción en el tamaño del tumor que estos provocan permite llevar a cabo una cirugía menos agresiva. La quimioterapia moderna del cáncer mamario comprende por lo general alguna antraciclina como doxorubicina combinada con una ciclofosfamida. Ahora, el tratamiento hormonal y dirigidos, la hormonoterapia complementaria se utiliza para los tumores con receptores estrogénicos. Una opción es el tamoxifeno, un modificador selectivo de los receptores estrogénicos en mujeres premenopáusicas o posmenopáusicas, o bien un inhibidor de la aromatasa en mujeres posmenopáusicas. Ya existen algunos tratamientos dirigidos para ciertas vías biológicas específicas, como son los anticuerpos monoclonales, y un ejemplo sería el trastuzumab. Eh, por último, lo que es la vigilancia. La vigilancia de las pacientes con cáncer mamario después del tratamiento comprende una historia clínica y exploraciones físicas periódicas, así como estudios de imagen para detectar ciertos signos y síntomas de recurrencia y pues tener un diagnóstico precoz en caso de que pues exista una recidiva en el tejido mamario que quedó o bien en la mama contralateral porque sí hay un porcentaje de, de probabilidad. Bueno, por mi parte sería todo. La bibliografía que utilicé fue ginecología de Panduro, ginecología de Williams y las guías de práctica clínica, tanto para patología benigna y maligna de la CNT. Muchas gracias.